Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde tan ventosa. El Ateneo de la Bahía les presenta hoy el libro de Gregorio de los Santos, titulado El baúl del olvido. Nuestro agradecimiento, como siempre, a la Unión Cultural Deportiva Linense que nos ofrece sus instalaciones. Y gracias también a la empresa Ubago que nos patrocina. Y, como no, a la librería Ares que colabora con el Ateneo. Y ahora ya les voy a hablar del autor. Gregorio de los Santos Ruiz nació en Casares, en la provincia de Málaga. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Su carrera profesional ha estado dedicada a la docencia, como profesor de Historia en diversos institutos de educación secundaria, tanto de Cádiz y Sevilla, donde también desempeñó los cargos de jefe de estudios y director. En su trabajo como docente, ejerció como inspector de educación en las provincias de Sevilla y Huelva. Tiene publicado un libro de materiales de trabajo sobre ciencias sociales en la enseñanza secundaria. La obra que presentamos hoy, El baúl del olvido, es su primer trabajo narrativo de novela histórica. La acción de este libro está ambientada en el año 1947 y describe la historia de unos hombres supervivientes de la Guerra Civil Española que huyeron primeramente al monte y más tarde a Tánger, no sin antes plantearse la idea de huir a Francia, donde ya se encontraban muchos españoles que tras la contienda se fueron al país vecino. Era más fácil y sobre todo menos peligroso coger un barco hacia Marruecos con la ayuda de contactos en Gibraltar. Los primeros capítulos, muy fáciles de leer, nos ponen en situación a través de los distintos personajes como María Jesús, que trabaja en el Consulado Español de Gibraltar, y Thomas, residente en la colonia y miembro del SIS británico, el Secret Intelligence Service, Servicio de Inteligencia Británico. Narra también cómo las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial no se ponen de acuerdo sobre la cuestión española, aunque ya se aprobara en el año 1946 una resolución de las Naciones Unidas sobre el asunto. La confluencia de estas historias crea una situación suspense propio del espionaje de la época. Se habla de las relaciones entre estados y un elemento de discordia, que es el interés de Francia por las posesiones españolas en África. La trama y su discurso son muy atractivos, no solo por el argumento, sino porque surgen lugares muy conocidos de todos nosotros en el campo de Gibraltar, donde tanto los barrios como Algeciras y La Línea tienen su protagonismo. Y no falta el amor, que ya sabemos que surge aunque se esté en guerra o posguerra. Me vais a permitir la licencia de acordarme de la película Casablanca, en donde la protagonista, Ingrid Bergman, le dice a su enamorado Humphrey Bogart, cuando las tropas alemanas inveden París: el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Pues en el baúl del olvido el amor tiene también su lugar ajeno a los intereses políticos y a los ideológicos. Les aconsejo esta novela histórica muy bien escrita y que nos relata situaciones y acontecimientos que forman parte de nuestra historia y porque cuenta además con una documentada historia sobre un territorio que los campos gibraltareños conocemos también. Así que ahora ya dejemos que el autor, Gregorio de los Santos, nos hable de la novela. Buenas tardes. Muchas gracias, Amalia, por tus amables palabras. Igualmente quiero agradecer también, me uno a ese agradecimiento a los patrocinadores, a la Unión Deportiva, Ubago, y especialmente también pues al Ateneo, lógicamente de aquí de La Línea, y en especial a Miriam y Pepe Villalba, que bueno, por haber facilitado precisamente que se produzca este acto de presentación de mi libro. Y bueno,
doy las gracias también porque ello supone pues ese interés en el fomento de la cultura. También quiero agradecer pues a todos los asistentes el hecho de que estéis aquí también en la presentación del libro El baúl del olvido. Para mí es un honor compartir con ustedes este acto, sobre todo por lo que significa para mí el hecho de haber culminado un trabajo de muchos años, bastantes años. Antes le comentaba yo a Pepe que uno de los documentos que sale ahí lo compré pues hace más de 25 años en Sabinilla, cuando yo trabajaba de profesor aquí en San Roque, ¿no? Y bueno, cuando al principio, pues, en fin, yo no tenía esa idea, ¿no?, de que eso pudiera culminar un libro, ¿no?, sino que, bueno, tenía interés por aprender, por saber y por escribir, que en principio escribía para mí. Pero bueno, al final, pues, me di cuenta que esto, en fin, estaba alcanzando una dimensión que es precisamente la que nos ha llevado, o me ha llevado aquí, precisamente a hablar de esta historia, ¿no? Que bueno, como decía, es muy gratificante para mí compartir, porque esa historia que en principio empezó pues como una afición, pues hoy veo, ¿no?, finalmente publicado, ¿no?, este trabajo de muchísimos años. Y sin más paso a hablar de la novela. El origen de la novela, El baúl del olvido, se remonta a una pequeña historia o reseña que me cuenta mi padre sobre los años 40, y unido también a unas microhistorias que también me cuenta mi madre. Bueno, mi padre trabajaba aquí en una finca de Casares, donde yo nací, precisamente. Mi madre es de los barrios, de aquí del campo de Gibraltar, ¿no? Yo tengo familia aquí en Algeciras, ¿no? Es decir, que para mí el campo de Gibraltar es como mi segunda casa, aunque yo me fui muy pequeñito prácticamente a Sevilla, pero he venido mucho. De hecho he trabajado aquí también, ¿no? Y no solamente la vinculación laboral, sino familiar, ¿no?, con esta zona, es lo que, unido también a esa pequeña historia, que es el origen, ¿no?, primigenio de la novela, es lo que me ha hecho más atractivo, ¿no?, pues el poder trabajar sobre ella y poder finalizarla, ¿no? Nuestra vida, en general, pues es una continuidad de relatos. Si no contamos estos relatos, parece que no la hemos vivido, ¿no? Tenemos esa necesidad de contarlo, ¿no? Claro, mis padres comentan esta historia, yo la recepciono, y bueno, y como tal, bueno, pues eso va quedando ahí, va fraguando, ¿no? Sobre todo cuando son relatos de una época reciente en España, que esa pequeña historia, junto a otras también de esa época, pues de alguna manera configuran parte de la memoria histórica de nuestro país, ¿no? Realmente esta transmisión oral de contar estas historias, pues junto con los documentos escritos, con las crónicas, es lo que realmente al final pues nos da una imagen del pasado, un conocimiento de ese pasado, por lo menos crítico y de alguna manera pues real, ¿no? De hecho, aprendemos de esas historias del pasado. Por lo tanto, a veces nosotros escribimos sobre, digamos, buscamos en la documentación, investigamos y tal, y parece que eso le da más importancia a lo mejor a esa transmisión oral de nuestros mayores, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que han vivido una época que realmente es totalmente distinta a esta. Y por eso, de alguna manera, por eso decimos que esa forma parte de nuestra historia. Y además es una historia muy particular que entiendo que hay que contarla, ¿no? Y que, bueno, desgraciadamente no hay mucho
no hay mucha documentación escrita sobre ello, ¿no? Pero aparte de contar nuestros propios relatos, nuestras propias historias, también somos soñadores y contadores de historias inventadas. Surge así la ficción hecha literatura, ¿no? La literatura es ficción, ¿no? La literatura, y en este caso, si combinamos reseñas o historias reales, pues con la ficción surge lo que conocemos como el género de la novela histórica, ¿no? Que no es ni más ni menos que eso, ¿eh? Ambientar una situación en una época histórica determinada y a veces ambientarla también, pero intercalarla con esas reseñas históricas reales, ¿no? Claro, en ese sentido nos podríamos preguntar, ¿no?, ¿qué hay de realidad y qué hay de ficción en la novela histórica, ¿no? Aquí hay mucha realidad, hay también ficción, lógicamente. Dentro de la realidad, pues algunos nombres están cambiados, bueno, porque también así, bueno, parece que de lo que se trata, al ser novela, destacar más la ficción. De hecho, el personaje principal es un personaje de Casares, precisamente, aunque en la novela, pues yo digo que procede de Málaga, ¿no?, que vivía en Málaga. Y algunas de las actividades que realizan, ¿no?, que comentaré después, pues también es real. Lo que está cambiado es el nombre, ¿no?, a lo mejor pues de la finca en cuestión, ¿no? Bien, pues yo también sentí esa necesidad de contar estas historias que me contaba mi padre, pero también sentí la necesidad de construir y contar una historia de ficción, ¿no? Así que uní ambas cosas y como resultado, pues, esta novela. Por lo tanto, El baúl del olvido, pues, es una novela inspirada en un hecho real, pero construida desde la ficción, ¿no? Ambientada, como bien ha dicho Amalia, en 1947, y que abarca un marco espacial, como el Parque de los Arcos Nogales, es decir, las zonas de la sierra que une las provincias de Cádiz y Málaga, y escenarios de ciudades como precisamente La Línea, Algeciras, Gibraltar y Tánger. En esa fotografía aérea, vemos por aquí, esta sería la zona, lo que pasa que, bueno, no abarcaba más, ¿no? Esta sería la zona del Parque de los Arcos Nogales, en que llega, como sabéis, hasta la serranía de Ronda, ¿no? Aquí tenemos Algeciras, La Línea, Gibraltar, Tánger. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el marco espacial en el que nos vamos a mover. En ese sentido, bueno, pues retrata de alguna manera también, aparte de la historia, no se trata solamente de contar esa historia tanto real en su origen como la parte de ficción que conlleva, sino se trata también, obviamente, de retratar, ¿no?, un poco, pues, las relaciones, retratar la época y las relaciones de los personajes de esa época, y también las relaciones, es decir, las relaciones humanas y las relaciones entre estados, también de esa época. Aunque, como he dicho, bueno, es una historia que tiene, digamos, un inicio muy local. Sin embargo, a lo largo de la novela vamos a observar que adquiere una dimensión internacional, ¿no? Es decir, después se mezcla en esas historias, ¿no? Ese ámbito, digamos, internacional, de alguna manera va a marcar, ¿no?, el devenir de los personajes, porque ahí se respira todo un suspense dentro de una trama que va a marcar el devenir de los personajes. En ese sentido, la novela, de alguna manera, parte de tres líneas argumentales, ¿no?
La primera, precisamente, es la que tiene su inicio aquí, en la zona de la sierra, y, bueno, nos viene a contar, y ese es, digamos, un poco el origen de esta novela, pues un secuestro y una huida a través del estrecho de Gibraltar hacia Tánger de unos hombres que vivían en la sierra. Digamos, ese es el génesis de la novela. A partir de ahí, pues, yo traté de construir, pues, los entornos cercanos y lejanos también de esa historia. Es decir, los entornos ya se amplía al marco que vemos en la fotografía y también, evidentemente, adquiere, como comenté al principio, esa dimensión internacional. Bueno, y ahora veremos el porqué. En esa primera, ese inicio, digamos, esa primera línea argumental, bueno, pues de alguna manera lo que plantea, o desde el punto de vista del lector, a medida que se va metiendo en la historia, se plantea, bueno, ¿por qué unos hombres viven en la sierra y por qué en un momento dado, bueno, pues deciden abandonar la sierra y huir de ella? Esto nos lleva a uno de los pasajes, bueno, pues más, digamos, crítico, sobre todo por lo que ha supuesto, la trascendencia también que ha tenido, como es la Guerra Civil Española. El final de la Guerra Civil Española en 1939 no supuso la paz, supuso, digamos, la persecución de los vencidos. ¿De quiénes? De todos aquellos que se significaron a favor de la República. No solamente que combatieron a favor de la República sin combatir, y a veces también se persiguió a gente que, bueno, familias que a lo mejor pues no se significaron, pero tenían alguna relación y tal, ¿no? Es decir, no se ha utilizado nunca ese término porque no es evidentemente apropiado y ajustado, pero muchas veces de otras guerras, por ejemplo de los Balcanes, hemos escuchado limpieza étnica y tal y cual. No fue una limpieza étnica, pero sí una limpieza ideológica, en ese sentido, la que se llevó a cabo por parte del franquismo. Claro, todos aquellos hombres que se significaron a favor de la República, pues no tuvieran otra opción que huir. Bueno, tuvieron dos opciones. Aquellos que pudieron huir del país cruzaron la frontera de los Pirineos y a Francia. Otros cogieron algún barco, los pocos barcos que pudieron salir de Alicante. Pero claro, los que estaban en el interior, sobre todo en Andalucía, tuvieron más dificultad, o los que estaban en el norte, ¿no? Entonces, esos hombres, ¿qué hicieron? Hombres y algunas mujeres también, huir a la sierra. Aquí en Andalucía y en el campo de Gibraltar, mi madre me comentaba que tuvo contactos con ellos cuando yo era pequeña, que iban, porque mi madre vivía en el campo. El campo de Gibraltar, como sabéis, digo, el campo de Gibraltar. Los barrios, mi madre es de los barrios, pues el término municipal llega pues, cerca de Alcalá de los Azules, ¿no? Eso estaba lleno de cortijillos por ahí ya. Sus cenizas, precisamente, falleció el año pasado, pues las depositamos por ahí. Y claro, tuvo contacto siendo niña con hombres que vivían en la sierra y algunas cosillas me contó al respecto. Entonces, estos hombres evidentemente tenían que vivir porque huían de esa persecución, de esa represión que supuso. En principio era huir, pero llega un momento en que, bueno, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que precisamente da comienzo cuando finaliza nuestra guerra civil, en 1939, ya a partir del 42-43 empieza a vislumbrarse que, bueno, cuidado, esto puede dar un giro. Y entonces
el Partido Comunista de España, que tiene su sede en el sur de Francia, pues intenta organizar las distintas partidas, entonces se le llaman ya guerrilleros, para, de alguna manera, bueno, presentar algún tipo de frente, es decir, de tensiones a la dictadura franquista. Porque, bueno, se plantea también pues que a lo mejor el final de la Segunda Guerra Mundial puede suponer, como igual pasó en Italia, que los aliados intervinieran en España y derrocaran a Franco de la misma forma que cayó Mussolini en Italia. Esto obviamente no ocurrió, pero eso estaba latente en el ambiente de esa época, sobre todo a partir del 43, cuando ya empieza la contraofensiva soviética contra el ejército alemán. También, como sabéis, bueno, en el 44 también ya cuando las fuerzas aliadas, bueno, primero se conquista o se reconquista, se recupera, mejor dicho, se recupera París, ¿no? Y viene la ofensiva a partir del desembarco de Normandía, y entonces, bueno, la guerra mundial toma un giro distinto, y entonces eso, de alguna manera, crea cierta esperanza a esa cantidad, que estamos hablando de miles de personas que viven en la sierra. Aquí se le llamaban normalmente en el sur los hombres de la sierra, pero fuera de Andalucía normalmente se le conocía también con otra palabra que seguramente habéis escuchado, ¿no? El maquis, ¿no? Prácticamente pues son términos sinónimos. Aquí por el hecho de vivir en la sierra, ¿no? Los de la sierra y tal, ¿no? O el maquis. A nivel nacional es verdad que cuando en algún documental de televisión o algún libro y tal, y sobre todo si el autor no es de Andalucía, pues normalmente se está utilizando más ese término, ¿no? El término maquis. Tiene, digamos, su origen en el término, digamos, francés, que hacía referencia a la resistencia francesa que opusieron a los nazis. Bueno, pues en ese contexto, pues hay muchas partidas de hombres pululando por la sierra. Claro, estos hombres, ¿de qué vivían? Evidentemente, vivir en la sierra, porque el único techo que tenía era el cielo. Estrellado, cuando estaba estrellado, cuando no, pues había que refugiarse como sea. Normalmente vivían de la ayuda del llano. El llano era las zonas próximas a los pueblos donde vivían, a veces no siempre, en familiares que se prestaban a esa ayuda, eran también los enlaces. Y estamos hablando también de una década, la década de los 40, donde precisamente, bueno, seguramente todavía he escuchado esa expresión. Esa época se ha conocido por los españoles, no desde el punto de vista, digamos, historiográfico, pero sí los españoles. Yo he escuchado esa expresión, llamaba los años de las hambres, ¿no? Los años de las hambres, porque se pasaba mucha hambre en esa época, ¿no? Entonces, claro, la ayuda que le podía proporcionar el llano a estos hombres era una ayuda evidentemente escasa. Entonces tenían que recurrir a otro tipo de actividades. Esas otras actividades, la más común, era la del secuestro. Secuestrar al hijo pues, del propietario de una finca y pedir un rescate con ese secuestro. Y ese es precisamente el origen. Hay un secuestro y una huida. Claro, he planteado antes por qué viven en la sierra, bueno, y por qué se van de la sierra. Claro, paralelamente, digamos, a esa situación de esperanza que despierta el giro que ha tomado la Segunda Guerra Mundial en favor de los aliados, pues también el Partido Comunista pues, planifica una intervención militar en el norte de España, en la zona de los Pirineos, en concreto en el Valle de Arán, la provincia de Lérida, conocida como Operación Reconquista de España, en 1944, en octubre del 44. Faltaba todavía meses para
finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero ya estaban tan entusiasmados que no, esto va a acabar, vamos a hacer nosotros una avanzadilla. Y claro, ahí participaban muchos españoles, muchos, miles que pudieron huir tras la Guerra Civil a través de los Pirineos, que después combatieron en la resistencia francesa. De hecho, la primera brigada que entró en París fue una brigada de españoles, ¿no? Por ahí hay documentales que le han pasado incluso por televisión, ¿no? Bueno, pues con todos estos españoles que combatieron primero la Guerra Civil, después al lado de la resistencia francesa, junto con la siguiente generación que a lo mejor por poca edad no pudo participar en la Guerra Civil, pero que también estaban hijos ya de esta gente, de estos primeros huidos, bueno, pues llegaron a formar un ejército de más de 5.000 hombres y ocupan el Valle de Arán. El Valle de Arán, o sea, esta invasión del Valle de Arán fue un auténtico desastre, porque los servicios de inteligencia de Franco se enteraron y allí movilizaron más de 20.000 hombres y los esperaron. Al final fue un fracaso, tuvieron que huir otra vez hacia el sur de Francia. Claro, eso, y que al final pues los aliados pues no intervenían, en España pues ya de alguna manera hizo que, bueno, cundiera un cierto desencanto en estos hombres, ¿no? Y lo que en principio era una especie de organización, tengo que decir que no todos los hombres que estaban en la sierra, aunque en principio eran organizados por el Partido Comunista de España, eran militantes. Algunos no eran ni militantes de otros partidos, sino por la simpatía a la República, por el rechazo a la dictadura, sin más, pero era el único que organizaba esto. Total, se produce ese desencanto y bueno, también a partir de ahí, el hecho de que no hubiera una intervención en España le da alas a Franco para iniciar también pues una ofensiva y represión contra estos hombres de la sierra. Dice, bueno, pues ahora vamos a poner... De hecho, como se suele decir, ¿no? Como dicen en las películas, ¿no? No hay prisioneros, ¿no? O sea, se los cargaban automáticamente, ¿no? Claro, ya la situación pues se pone bastante difícil y se plantean, bueno, muchos empiezan a plantearse abandonar la sierra o entregarse, porque también Franco llama a la entrega de que no les va a pasar nada. Mentira, no ocurrió eso, ¿no? Y se dan muchas, digamos, delaciones, con lo cual, bueno, pues eso va mermando cada vez a estos hombres y cada vez aumentando más ese desencanto de la continuidad en la vida en la sierra. Por eso se plantea, pues, huir. Claro, en principio Francia era lo que más sonaba y bueno, después se plantea ahí, mediante un enlace, no, Francia no, Tánger. Y esta es la historia, ¿no? En principio. Y si me lo permití, os leo un fragmento. ¿Y qué se te ha ocurrido?, le espetó el cabrero mientras retiraba el cazo con el escaso café que hervía y lo repartían entre el grupo. Porque tú cuando te pones a pensar, piensas más de la cuenta y seguro que algo se te ha ocurrido. Bueno, es algo que quiero que tratemos entre todos. Nada fácil. ¿Ha sido fácil nuestra vida en todos estos años?, volvió a intervenir el cabrero. Lleva razón. Solo falta que nos maten. Hemos pasado por todo y una aventura más no nos va a amilanar. ¿Cuál es el plan que has urdido en tu cabeza? En mi cabeza tengo la idea. El plan no está completo. Tenemos que trazarlo entre todos. O mejor dicho, necesitamos ayuda del llano para que lo dispongan todo. Bien, pero ¿cuál es la idea? Si se puede saber. Insistió impaciente Pepín, que hasta entonces había permanecido en silencio y preocupado por el cariz que estaba tomando el asunto. Son 3 hombres de la sierra: Frasco, el cabrero y Pepín. He llegado a una conclusión. Nos hemos convertido en unos desedados de esta tierra, de este país. Y no nos queda otra salida que buscarnos la vida fuera. Pues bien, prosiguió Frasco, aunque en nuestro caso no nos han expulsado porque en realidad
lo que quieren es acabar con nosotros, tenemos que buscarnos la vida en otra parte. Es doloroso, porque en esta tierra hemos nacido, hemos crecido y aquí está nuestra familia. Así que he pensado que lo mejor que podemos hacer es huir a Tánger. ¿Qué? ¿A Tánger? Al oír esto, el resto del grupo se le frunció el ceño. No parecía que la idea hubiera gustado mucho. Sí, ya sé lo que me vais a decir. Los rumores sobre guerrilleros envenenados y tirados al mar cuando se dirigían a Tánger. Es posible que sea verdad o que simplemente sean rumores para amedrentar a aquellos que deseen intentarlo nuevamente. Por eso os decía que el plan no estará completo y además no depende solo de nosotros. Estos rumores me los confirmó mi padre, que fueron reales, fueron guerrilleros de Tánger que fueron traicionados, y también me lo confirmó en sus investigaciones Luis García Bravo, que supongo que lo conocéis, ¿no? Coordinador de memoria histórica aquí en el campo de Gibraltar. Escuchadme, continuó Frasco. Hace tiempo que lo que hacemos no tiene sentido. No hay coordinación ni contacto con otros grupos. No tenemos, por tanto, objetivos claros en nuestra lucha, al margen de que nos case. En los últimos 6 meses no hemos hecho otra cosa en la sierra que huir y cada vez nos cuesta más trabajo conseguir provisiones. Tenemos dinero suficiente del secuestro que habían realizado. Es que lo que he dicho no está ahí todavía. Pero no podemos comprarlas. Establecer contacto con los enlaces se está poniendo más difícil y ya sabéis el riesgo de traición que corremos con ellos cuando detienen a uno. Recordad que vinimos a la sierra huyendo de la represión, no para continuar la guerra. Lo que ocurrió después fue que los acontecimientos, los que cité anteriormente, el giro que tomó la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos internacionales nos abrieron una puerta y teníamos que estar preparados. Por lo tanto, es decir, aquí en esta parte, en este fragmento que acabo de leer, muestra un poco ese desencanto y ese por qué se plantea pues, abandonar la sierra. Bien, la segunda línea argumental, precisamente, pues tiene su inicio en la línea y Gibraltar. Sobre todo porque aparecen unos personajes, María Jesús, que es funcionaria en el Consulado Español de Gibraltar, consulado que cerró Franco en 1954 y que vive en la línea, precisamente. Y los hermanos Isabel y Thomas, como ha dicho, que nosotros decimos Tomo, como ha dicho Amalia, y bueno, son como la realidad de muchos naturales de Gibraltar, ¿no? Pues hijos de españoles y británicos, ¿no? Thomas precisamente es miembro del SIS británico, el Servicio de Inteligencia, ¿no? Lo que es el IM-3 o el IM-4. Y de alguna manera estos personajes pues nos mostrarán pues algunos temas interesantes, como es por ejemplo la situación de la mujer en esa época. Estas 2 mujeres, también hay otras 2 en Gibraltar, ¿no? Una natural de Tánger, perdón, he dicho Gibraltar, en Tánger, una natural de Tánger, originaria, y otra española también nos van a reflejar también esa estampa. Y la situación, digamos, que se produce como consecuencia de las relaciones entre Estados de una cierta problemática que voy a comentar después, y eso conlleva, bueno, pues una trama de espionaje que realmente nos va a mostrar un poco cómo es la relación de Estado, las relaciones políticas entre Estados en cuestión de obviamente, cuando se trata de defender, ¿no? En intereses opuestos a otros, ¿no? Por lo tanto, tanto un aspecto como otro, esa relación de la mujer, como la situación también internacional, va a tener un papel importante este personaje, uno de estos hermanos. Estas mujeres se conocen precisamente a raíz de que en el Consulado de Gibraltar se recibe este documento que estáis observando, documento que es real, vamos,
Antes se lo comentaba a Pepe, que compré hace ya cerca de 30 años, lo compré en el mercadillo de Sabirilla, y un documento procedente del Consulado de Gibraltar. Allí, los ingleses, que son muy proclives a la venta de cosas de segunda mano, ¿no?, tanto de objetos como de documentos, bueno, pues casualmente encontré eso, que es un tesoro, precisamente después hablaré. Y claro, tenía su sentido que ese documento llegara por allí, y bueno, y la relación, aunque en un principio podía ser casual, aparentemente casual, no digo más para que ustedes descubráis un poco por qué se produce esa relación entre estos personajes de la línea y el campo y Gibraltar. Por último, la tercera línea argumental parte de Naciones Unidas. Es el contexto internacional. Ambas líneas argumentales van a confluir en una sola historia, ¿no?, aunque aparentemente bueno, esté muy alejado, ¿no?, esa primera línea de la sierra, los hombres de la sierra, con esta situación, pues, pero se unen. Para eso, obviamente, hay que leer el libro, ¿no?, para enterarse de ello. ¿Por qué digo esto? Aquí, ¿qué es lo que se plantea en estos momentos? En diciembre del 46, Naciones Unidas emite una resolución, la resolución 39, sobre la cuestión española. Ha finalizado la Segunda Guerra Mundial y ahora hay que poner el mundo en orden. Y evidentemente, desde el punto de vista territorial, pues una vez que se ha configurado Naciones Unidas, pues se van tratando todos los casos específicos de cada país. Cuando le toca a España, la expresión con lo que se conoce el caso español es precisamente la cuestión española. Así, por eso está puesto ahí entre comillas, no, en cursiva, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo abordamos esto y tal, no? Pues la cuestión española se va a reducir solo y exclusivamente, en principio, aunque evidentemente no había, digamos, acuerdo entre todos, pero sobre todo entre los aliados, pero claro, Naciones Unidas ya son muchos más países, ¿no? Y en principio, bueno, pues la tesis británica, sobre todo fundamentalmente Winston Churchill, pues se sale con la suya, y es la de no intervenir en España. Churchill, al parecer, le tenía más miedo a los rusos que a los nazis, y convenció, precisamente, esto es real, ¿no? Esto no es que sea ficción de la novela, ¿no? Y el resultado, precisamente, de esa resolución 39 es el boicot comercial y diplomático a España, que después no fue tal boicot, ¿no?, porque los ingleses le compraban el hierro que se producía precisamente en el protectorado español, el protectorado, en fin, retirada pues de las oficinas diplomáticas, a veces no había embajada porque no era dictador, pero bueno, podían tener oficinas diplomáticas retiradas. De hecho, bueno, España desde ese punto de vista internacional quedó y económico, ¿no? En la época cuando antes he hecho referencia, ¿no?, los años de las hambres, ¿no?, como llamaban nuestros abuelos y nuestros padres. Digo nuestros padres, pues yo ya tengo 66 años, ya mi padre ya desgraciadamente falleció, estaban ya cerca de los 100, ¿no? Entonces le cogió de lleno esta época, ¿no? Y obviamente aquí se produce, bueno, pues una situación, digamos, enfrentada de intereses a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Francia no está muy de acuerdo con eso. Francia es la principal damnificada por la guerra, la que más sufre la guerra. La Unión Soviética, evidentemente, pues por su cuestión ideológica, pues no quiere un Estado totalitario, fascista, dice, hemos vencido al nazismo alemán.
al fascismo italiano, vamos a dejar esto ahí. Entonces, ahí. Al final vence la posición británica, pero, bueno, ahí plantea precisamente Francia, dentro de esa diferencia de intereses, pues la posibilidad de que, bueno, si la resolución dice lo que dice, pero se pueden hacer más cosas, ¿no? Y bueno, plantea Francia, yo que he sido la principal perjudicada de esto, bueno, pues quiero o reivindico ciertos territorios africanos de España y por lo menos le damos un palo bueno a Franco. Y bueno, ¿y de qué territorios estamos hablando? ¿Qué es lo que quiere? Le pregunta el delegado norteamericano, Thor, que fue realmente, que es un personaje real. Pues mira, quiero, como vais a ver en el mapa, cuando hablamos del protectorado español, normalmente siempre lo identificamos con la zona norte, ¿no? Pero el protectorado español tenía dos partes, la zona norte y la zona sur, al sur del río Dra. Todo esto, lo que es la zona de Marruecos, era el protectorado francés sobre Marruecos. Como podéis observar, el protectorado francés era mucho más amplio, ¿vale?, que el protectorado español. Entonces, pues Francia dice que quiere esa parte del protectorado sur y una parte de las colonias. A partir del protectorado sur era territorio colonial. Evidentemente, no voy a entrar en esto, pero bueno, que sepáis, entre colonia y protectorado son estatutos jurídicos internacionales diferentes, ¿no? Es decir, donde la colonia directamente depende de la metrópoli española, mientras que los protectorados pues son acuerdos que, bueno, de alguna manera, aunque políticamente y organizativamente también lo llevan las metrópolis, pero respetan también las instituciones y los poderes locales. Y reivindica pues el territorio a partir del río Draz hasta el sur, es decir, la frontera donde finaliza el protectorado francés, hasta el paralelo 26. Ahí no aparece, pero en el libro sí está en este mapa y está el paralelo 26, que está aquí, ¿vale? Esta línea es el paralelo 26. Bueno, Francia argumenta que, bueno, no es un territorio de escaso, en fin, interés económico y tal y cual, pero que es más por, en fin, darle una lección a Franco y para que realmente no se vaya de rosita. Eso es un poco lo que se argumenta, ¿no? Y si me permitís, os leo un fragmento en el sentido de la página, aquí está, 35, ¿lo veis? Aquí tenéis el mismo mapa que sí aparece en el paralelo 26, ¿no? En la actualidad todavía seguimos enfrascados en ese tema, pero al margen de esto, mi gobierno considera intolerable el régimen fascista al que tiene sometido a su pueblo. En ese instante, Guillot, era el delegado francés, dirigía la mirada a Belanó, buscando su complicidad, consciente de que los soviéticos se habían mostrado partidarios de desbancar a Franco del poder. Esto es un diálogo que tienen pues, a instancia precisamente del delegado francés para convencer, para antes, claro, las propuestas se llevaban a las Naciones Unidas, pero esto primero se trabajaba en comisiones, ¿no? Sí, para llevar el asunto más caído, Entonces, bueno, pues Francia dice, mira, que yo lo que quiero es esto para que sepáis y tal y cual, ¿no? Situación que le ha llevado a fusilar a un oficial francés que combatió heroicamente contra la ocupación alemana de nuestro país, no atendiendo a las mínimas reglas diplomáticas entre Estados, ¿no? Es decir, que eso es un argumento que utiliza, más otro, como voy a leer a continuación, ¿no? Como saben, continuó Guillot, actualmente tenemos cerradas las fronteras con España, en Europa y en África, y aquí es donde quería llegar. Entendemos
que España no ha pagado por su colaboración con la Alemania nazi y que Francia ha sido la principal damnificada por la guerra. Así que consideramos oportuno que repare esa colaboración con alguna pérdida de sus posesiones territoriales africanas, sobre todo para que les sirva de toque de atención y tengan más en cuenta en lo sucesivo las recomendaciones de Naciones Unidas. Y, por supuesto, esa pérdida territorial sería en beneficio de Francia, lógicamente. Pero, por favor, no analicen la situación pensando que solo buscamos el beneficio propio, sino como una solución para la cuestión española, expresión como se conocía, como acabo de decir anteriormente, en el tema relacionado con España que se trató en Naciones Unidas. Teniendo en cuenta que no ha habido acuerdo en soluciones políticas y económicas más allá de la situación actual. Por lo tanto, aquí bueno, pues, Francia argumenta: no entregan los nazis que le hemos pedido. Hay muchos nazis por España. Le entregaron en hasta 3 veces listas y, bueno, algunos de poca monta le entregaron, pero los más importantes se quedaron en España. Hay también un pasaje ahí relacionado precisamente con uno de los protagonistas, Tomás, pues que interviene en un caso de esto precisamente en la zona de Barbate. Barbate, como sabéis, la playa de los alemanes, las casitas de la playa de los alemanes son de alemanes nazis, pues que Franco los colocó allí en esa época, aislados del mundo mundial, occidental, y que bueno, y que vivieran pues prácticamente pues una vida de jubilación al lado del mar, ¿no? Pues en ese sentido, Francia, hay que tener en cuenta que en enero de 1947, que comienza la Cuarta República, después del fin del periodo del general de Gaulle, aunque de Gaulle vuelve otra vez a ser presidente, a finales de los 50 y 60. Y en ese momento tiene un presidente socialista con ministros, porque lo que tienen gobernando una especie de Frente Popular, como el Frente Popular de la época del final, o sea, del final de la República aquí en España. Y simpatiza, evidentemente, con la causa perdida de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues reprocha la colaboración precisamente con los nazis, la colaboración en el sentido del contingente militar, la División Azul, que participó, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, la no colaboración en la entrega de las listas, el fusilamiento precisamente al que se refería en el teniente coronel Cristino, un español que comandaba pues la resistencia francesa, y que cuando entraron en París, pues este tal Cristino se vino un poco pues a combatir, a organizar y a actuar de alguna manera en la sierra. Lo que pasa es que fue capturado por la policía franquista y bueno, fue condenado a muerte. Esto puso el grito en el cielo Francia. Francia cerró la frontera. Esto es real, esto que estoy contando sí es real, ¿no? Y de ahí, es decir, en los años 40 las relaciones entre España y Francia estaban muy tensas, ¿no? Por eso Francia reivindica esto. Estas son, pues, digamos, las 3 líneas argumentales que van a desembocar, las 3 van a desembocar precisamente en Tánger. Pues claro, estamos hablando del interés de Francia de posesiones españolas, pues claro, ahí el CIS británico, que tiene una estación, lógicamente, en Tánger, pues en Rabat también, pero es precisamente uno de los protagonistas también, Tomás, el que, bueno, va a intentar averiguar junto con algún otro espía más británico qué es lo que se puede estar cociendo para que Francia tenga ese interés que prácticamente da por hecho, ¿no? De
descubren precisamente que hay movimiento de tropas hacia el sur, y bueno, pues esto aunque no cuente con el beneplácito de Naciones Unidas, parece que es que Francia militarmente va a intervenir sí o sí. Claro, España no estaba en condiciones de hacer frente en eso. Claro, los británicos lo que quieren es paralizar eso. Claro, el motivo es un poco, bueno, pues esa suspense, descubrir el porqué, ¿no? Entonces, ¿qué interés puede tener Francia en esta operación? Y bueno, ¿qué deriva todo esto? De ahí precisamente en toda esta atmósfera de suspense que rodea a la novela. Dentro de ello, pues evidentemente, hemos dicho que confluyen en Tánger estas tres historias. Uno de mis capítulos precisamente preferidos es el capítulo sexto, el 6, donde se produce pues una recepción diplomática, precisamente en el consulado británico, bueno, pues dentro de lo que son las relaciones políticas a nivel de Estado en esa época, que no han derivado mucho, ¿no?, a la época actual, ¿no? Porque en estas recepciones lo que se intenta es llegar a acuerdos económicos, políticos, es decir, preparar las cosas. Y entonces, pues en ese sentido, os leo otro fragmento. ¿Qué tal la velada? General. Se está refiriendo al general, el general Varela, que es el comisario general del Protectorado Español sobre Marruecos, que es invitado, lógicamente, a esta recepción diplomática. Pero claro, es invitado porque se espera, ¿no?, y se quiere algo de él, ¿no? Agradable. Estos momentos nos deben recordar que los Estados tienen que colaborar y perseguir el justo equilibrio para todos, no el egoísmo propio y la marginación de los demás. Y está metiendo ahí una cuñita, oye, que a nosotros no nos dejáis participar en Naciones Unidas, que nosotros, Franco quería entrar en Naciones Unidas. Bueno, claro, el otro dice, bueno, tranquilo, que mira, que de momento tampoco no habéis escapado muy mal, ¿no? El alto comisario respondía así con una sutil crítica a la actitud de rechazo a España que mantenían los Estados aliados en Naciones Unidas. Por su parte, Grey, el coronel Grey, que es el que está hablando con el general Varela, pensaba que la colaboración entre Estados con el fin de conseguir un justo equilibrio para todos parecía más una ingenuidad referida a un país que se sentía en inferioridad para hacer valer sus intereses y reconocimiento, en contraste con lo que sucedía en el interior de sus fronteras con una férrea dictadura, nada ingenua, que perseguía, encarcelaba, torturaba y mataba a una parte de sus ciudadanos. Sin embargo, aprovechó el momento de sensibilidad patriótica del general Varela para ir directamente al asunto por el cual planearon la recepción a la que estaban asistiendo. Es decir, esta recepción se monta solo y exclusivamente para eso. Y hablando de colaborar, si me lo permite, general, me gustaría hablarle de un asunto que afecta a nuestros respectivos gobiernos. Sí, ¿tuyo de qué se trata? Verá, hay algo más. Esos son dos asuntos, en efecto. Pero no estoy seguro de que ustedes tengan noticias del segundo. Del segundo es de la intención de Francia. El primero es Franco, como respuesta a Gran Bretaña de que no lo dejan entrar, pertenecer a Naciones Unidas, le corta las exportaciones de hierro. Presiento que está deseando contármelo. Le agradezco que se muestre receptivo, general. Lo que le voy a contar es algo bastante serio, pero primero me gustaría que fuese sincero acerca de ese asunto del hierro. Entiendo, me está proponiendo un intercambio de información. No sé si podrá ayudarle, Mr. Grey. Bueno, lo dejo ahí para que ustedes terminen la conversación y vean en qué deriva precisamente esto. Es decir, a nivel internacional, bueno, pues las relaciones funcionan así, como se suele decir, de buen rollito. Después está, digamos, el trabajo de campo que llevan a cabo, pues, militares o los espías, ¿no? Pero a nivel, digamos, de alto standing siempre está el buen rollito, ¿no? Bien,
Y hasta aquí puedo contar, ¿no? Como decía ese famoso programa, ¿no? Hasta aquí puedo leer, ¿no? Bueno, pues no quiero hacer spoiler, aunque la Real Academia dice destripar, ¿no?, la novela, ¿no? Y de lo que se trata es de que ustedes la lean y disfruten con su lectura. De todas formas, lo que sí me gustaría contar es un poco cómo fue, breve, para no cansaros mucho, cómo fue un poco el proceso de elaboración de la novela, ¿no? Claro, esto empieza, digamos, fue un proceso que yo suelo dividir en 5 fases, ¿no? Esto me invitaron en un instituto con motivo precisamente de la Feria del Libro por allá a finales de abril y en mayo, ¿no?, que fue la Feria del Libro, y para que hablaran los alumnos de cómo es el proceso de poco de creación de una novela. Y conté precisamente esto, ¿no? No hablé de la novela en sí, sino cómo de alguna manera se pone uno manos a la obra, ¿no? Que siempre hay un cierto pudor, ¿no? ¿Verdad, no? Tú que eres poeta, al principio cuando te pusiste a escribir los primeros versos, seguramente que muchos de esos versos los tenías en la cabeza, ¿no?, antes de llevarlos al papel, ¿no? Y entonces, pues, una alumna me preguntó, bueno, ¿y cuándo rompió usted el pudor? Oye, me gustó esa palabra, el pudor, es verdad, porque hay cierto pudor, ¿no? Yo no soy escritor, yo, en fin, tengo ideas en la cabeza, pero bueno, no, pues, puede parecer pretencioso, ¿no?, ponerse a escribir y tal, ¿no? Pero claro, en algún momento hay que romper ese pudor, ¿no? Y bueno, esto comienza, como comenté al principio, una pequeña historia que me cuenta mi padre. Y yo dije, estate, aquí hay una historia, porque, bueno, un secuestro, que lo tenéis desarrollado, y una huida con cierta carga dramática a Tánger. Digo, hostia, esto es una historia que fue real. Digo, aquí hay una historia, claro. Claro, a partir de ahí, bueno, pues eso se va quedando en la cabeza. Mi madre que me cuenta otras cosillas, de cosas de la sierra, yo lo voy relacionando, tienen relación. Y bueno, pero claro, hay una segunda fase que uno tiene que perder ese pudor. ¿Y cuándo se pierde? Cuando lo lleva, porque claro, se olvidan las cosas, cuando tú vas acumulando cosas y después, cuando le quieres dar forma, muchas de esas cosillas, pues se te olvidan, ¿no? Pero, digamos, el origen de la historia, eso no se olvida, porque esa era la principal, ¿no? Digo yo, pues esto, yo lo voy a escribir aquí y todo, y cosas que se me habían ocurrido de eso, de esa historia, pues las fui añadiendo. Cosas, digamos, de ficción y cosas reales, ¿no? Porque aquí hay mucha realidad metida para enlazarlas, ¿no? Entonces, claro, pues esa siguiente fase es estructurar un poco, pues, esos contenidos, pues esa historia que tienes ahí y dándole un poco, digamos, forma. Claro, yo al principio escribía para mí, ¿no? No tenía conciencia de que eso fuera a acabar como acabó, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo escribía y empiezo, digamos, a estructurarlo ya más seriamente, como una novela. ¿Sí? Hago un índice. Claro, como eran, ya he comentado, 3 líneas argumentales, 3 historias que iban a confluir en una, pues evidentemente hay capítulos que van hablando de una, después de otra, tal y cual, hasta que van confluyendo. Hay capítulos en que ya está. Claro, eso hay que organizarlo, y entonces digo, bueno, pues lo organizo elaborando un índice, y no seguí una secuenciación, digamos, tradicional, ¿no? A lo mejor uno lee una novela, sigue, digamos, una secuenciación de principio a fin, ¿no? Sino que hay algún que otro salto, ¿no? En fin, porque, bueno, de alguna manera, para el capítulo, deja al lector, yo quería dejarlo un poco en intriga, en suspense, pum, ahora continúo con otra cosa, después lo retomo, en fin. Y creo que para crear una buena historia hay que
darle cierta dosis de suspense, porque al lector hay que mantenerlo vivo. O sea, tú no puedes contar una historia plana, pues entonces te aburre. Cuando llega a la mitad tendrán ganas de abandonar la lectura, ¿no? En ese sentido, en esa tercera fase o cuarta fase ya, pues empiezo a investigar sobre personajes reales, ¿no? El general Varela, que es real, el alto comisario del protectorado español, el cónsul británico en Tánger, Mister Ivo Male, el francés, Monsieur de Beauveger, el cónsul, que jugó un papel muy importante, el cónsul español en Tánger, ¿no? Don Cristóbal del Castillo. Si son personajes reales, evidentemente no son los personajes protagonistas de la novela, pero que sí intervienen, que están ahí, que tienen, porque bueno, parte sobre todo del contexto internacional, pues de alguna manera les salpica, ¿no? Y de alguna manera, pues también tienen que participar, ¿no? En decisiones o actuaciones en ese sentido, ¿no? Claro, eso llega a los personajes protagonistas, ¿no? Antes le comentaba yo a Pepe, pues que el personaje principal, Frasco, es un personaje real, natural de Casares, pero bueno, ahí tiene otro nombre que, bueno, fue. Después, lo que hizo en Tánger y eso, ya, eso forma parte de la ficción. Lo que fue real fue el secuestro y la huida, ¿no? Ya lo demás, a partir de ahí, entra la ficción. Y entonces, bueno, pues, cuando entro ya en esto, digo, esto tiene ya, en fin, una forma de novela. Y entonces ya, pues, lo que me quedaba en esta última fase era, pues, hacer las localizaciones de los escenarios, ¿no? Porque, bueno, eso me llevó a hacer un par de viajes a Tánger, estar por allí, aunque Tánger, por ejemplo, la parte antigua, incluso parte de la parte nueva, ¿no? Como es el Boulevard Pasteur, no ha cambiado mucho, eso está casi igual, ¿no? Y entonces, bueno, pues a situar los personajes en esos escenarios, ¿no? Igual que en la Algeciras o la Línea y en la Sierra. Hombre, yo soy muy aficionado al senderismo y me muevo mucho, ¿no? por la sierra, ¿no? Y entonces, bueno, pues algo se me queda en ese sentido, ¿no? Ese fue el proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ya le he dado forma, pero ¿qué forma le he dado, no? Entonces, ahí entraría un poco, bueno, pues qué características quiero yo que tenga, ¿no? Porque ya sí tengo la historia, ¿no? Pero la historia, como decía al principio, tenemos esa necesidad de contar nuestra historia, pero también de contar en historias inventadas. Entonces uno tiene que pensar en el público, en el lector que va a leer. Después te saldrá mejor o peor, ¿no? Pero tiene que pensar, ¿no? En ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, también, aunque uno pretende ser objetivo, pues evidentemente siempre sale la subjetividad, ¿no? Lo que uno siente y dice, bueno, para mí, ¿qué puede ser importante para llegar, ¿no? Entonces, en principio, bueno, esto es una novela histórica, entonces, bueno, habrá gente que le guste la novela histórica, otros que no. Hay gente a lo mejor que le gusta la novela romántica y no le gusta la novela histórica, o viceversa y tal, ¿no? Pero para los que le gusten las novelas históricas, bueno, pues retrata, digamos, un periodo, los años 40, importantísimo y de lo cual ya he comentado anteriormente, que hay poco escrito sobre ello, bueno, pues interesantísimo, ¿no? De nuestra historia reciente, ¿no? Por lo tanto, tiene un componente didáctico, ¿no? Es decir, aprendemos un poco, ¿no? De qué ocurrió y cómo era un poco España. Ese era uno de mis objetivos en ese sentido, ¿no? Después, evidentemente, los protagonistas, ¿no? Los personajes, bueno, aunque son ficticios y tal, pero bueno, lo que trato a través de esos personajes, retratar, ¿no? Un poco esa imagen y que nos proporcione, digamos, ese pasaje de memoria
histórica, ¿no? Por otro lado, otro segundo apartado también, que para mí era importante, ya que por la propia naturaleza de la línea argumental de la novela, los personajes, más que los personajes, los principales o los acontecimientos importantes lo protagonizan hombres, ¿no? Entonces, en una época donde la voz de la mujer estaba totalmente silenciada, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la novela hay ejemplos sobre esa transversalidad de la perspectiva de género, donde los personajes femeninos pues muestran un afán de superación, un conocimiento de la realidad que les ha tocado vivir y no son simples marionetas como a lo mejor en la época franquista nos ha intentado un poco transmitir, ¿no? De hecho, antes, al principio, comenté que mujeres que combatieron en la guerra civil y que también se fueron a la sierra, ¿no? Muchas de ellas, evidentemente, también quedaron como enlaces, ¿no? Pero en cualquier caso, hay un protagonismo real, ¿no?, de la mujer en esa época. Y en ese sentido, si me permitís, y os prometo que es la última lectura que hago, os leo un pequeño fragmento. Estoy contenta de que sean mi amiga, pero es curioso, viviendo tan cerca la una de la otra, tenemos nacionalidades distintas. De modo sutil, María Jesús exponía su incomprensión por la existencia de la colonia británica en territorio español. Es la peculiaridad que tiene Gibraltar. Hay familias que se formaron desde los dos lados de la verja. Son cosas de la historia política del pasado, pero sinceramente, ahora los que vivimos en esta parte preferimos al gobierno británico antes que la dictadura de Franco. Le responde Isabel, que es la gibraltareña, madre de española, hija de española. Puedo entenderlo. España no atraviesa por un buen momento. Hay muchas carencias. Y mucho miedo, añadió Isabel sin más, pensando que su amiga podía no gustarle el giro que estaba tomando la conversación. Aquí podemos hablar libremente. Comprendo a qué te refieres, pero hace poco más de 10 años España era un caos y alguien tenía que poner orden. Desgraciadamente tuvo que estallar una guerra para restablecerlo. Isabel no pudo resistirse al rebatir lo que consideraba una explicación simplista sobre la situación de España durante la República, algo que el propio régimen franquista se había encargado de extender, de las que María Jesús no estuvo exenta. Pero lo hizo con sumo cuidado, procurando no incomodarla con sus opiniones, haciéndole ver que desde la argumentación o el razonamiento se pueden analizar las cosas desde otro punto de vista. Bueno, no quiero cansaros más con lectura y con intervenciones. Por lo demás, bueno, pues es una novela que ya es una percepción, lógicamente, subjetiva por mi parte. Yo leo mucho también, me gusta mucho leer la lectura, bueno, y que considero que para leer, o sea, un libro, bueno, tiene que tener 3 características, ¿no? Primero, una buena historia, ¿no? En esto, bueno, pues en este libro podemos encontrar una buena historia donde precisamente confluyen 3 distintas, ¿no?, como expliqué anteriormente. Y unos personajes protagonistas que le imprimen fuerza, ¿no?, a esa historia con sus propias vivencias. Y después, por último, obviamente, lo que atrae mucho a los lectores es una atmósfera de suspense, intereses políticos y relaciones amorosas, lógicamente. Relaciones amorosas, bueno, pues que no entienden de esas diferencias ideológicas ni de intereses patrios, ¿no? Bueno, pues todo ello te puede llevar a que tú tengas una motivación específica o particular por, no sé, atender a la lectura de un u otro libro, ¿no? El conocimiento, antes dije, bueno, pues el tema del componente didáctico, ¿no?
el evadirte. Bueno, pues mira, me cuenta una historia de, en fin, que yo no sabía que esto existía y tal y cual, y a veces nos evadimos acercándonos a otras historias, ¿no? Pero también un poco la reflexión, ¿no? Yo creo que también la novela te hace reflexionar, porque no solamente la realidad te hace reflexionar, sino desde la ficción también se puede hacer reflexionar al lector sobre determinadas problemáticas políticas, económicas o sociales, ¿no? Y bueno, y con esto pues finalizo mi intervención. Si alguien pues quiere hacerme alguna pregunta sobre el libro, pues gustosamente, bueno, pues les responderé. Muchas gracias por su atención. Pues yo, después de todo lo que ha explicado Gregorio, me imagino que ustedes estarán locos por comprarse el libro porque es interesantísimo y lo que él dice, se conoce parte de nuestra historia. Y también quiero recordarles que el Ateneo vende unas loterías así que si que alguno quiere comprarlas, aquí están. Bueno, nada más agradecerles que hayan estado aquí esta tarde y que supongo que les ha gustado muchísimo la explicación de Gregorio de su libro, que no hay ninguna duda de que es interesantísimo. Muchas gracias a todos.